Bueno, chicos, hoy, como veis, tenemos un invitado especial en el canal. Estamos aquí con Mateo, el mejor jugador español en Bolonia. De momento, el mejor jugador de Rebound español, claro. Sí, de momento, top 8 en Bolonia, que está muy bien. Son datos. 2-1 en Mirror contra Alan, que luego hablaremos de eso, porque creo que ahí da para chicha, ¿no? Ese tema. Y nada, algo que quieras decir así introductorio, que quieras presentarte, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria con los TCGs, etcétera. Pues bueno, sí, un poco de introducción. Yo tengo 22 años, soy de Madrid. Empecé a jugar TCGs creo que como mucha gente en el mundillo, que es de pequeño, de repente sobre de cartas, me gustan los juegos de cartas, empiezo a cogerle ahí un poco el gustillo, voy a las tiendas, conozco a gente y empiezas a coincidir con personas, veis que tenéis una afinidad por el juego y que queréis jugar eventos y escalar en el competitivo, ¿no? Cuando haces esto de pequeño, pues yo tenía 14, 15 años, lo tuve que dejar un tiempo por pues, otras obligaciones, otros intereses de la adolescencia, lo que sea, y lo retomé hace cosa de 4 años, puede ser, 4 años de forma como muy casual y 3 un poco más en serio. Y me puse a tope con Magic, que es el juego principal que juego. Desde entonces, pues bueno, he estado ahí en la rueda competitiva de Magic bastante tiempo y juego prácticamente todos los torneos competitivos que se pueden jugar. Y en estos últimos 2 años me adentré en el mundo del Lorcana y ahora de Ripon, pues un poco para expandir horizontes de TCGs, para que cuando Magic no estuviese en su mejor momento o no me apeteciese mucho jugar, poder pivotar a otro lado y tal. Claro. A ver, es buena play siempre. Tener un TCG de backup, aunque sea uno, Sí. está bien porque te toca una expansión, un meta que te quema un poco y poder descansar una temporada está bien, siguiendo a tope con las cartas, obviamente. Claro. O sea que podemos decir que Magic es tu main, ¿no? Es tu juego principal, el que más tiempo has dedicado. Bueno, realmente es el de mucha gente también, ¿no? Porque es como un poquito el TCG rey, ¿no? A la hora de... Sí, bueno, mínimo el papá. Sí, el papá o el abuelo incluso, ¿sabes? Está súper coronado. ¿Y tú sigues activamente ahora también en Magic o le estás dedicando todo el tiempo ahora a Rebound? Pues, o sea, sigo activamente en Magic lo que me obligan a jugar Magic. Es decir, de forma casual y en el online y tal para ganar dinero, ya juego muy poco. Antes sí que jugaba mucho y me gustaba mucho el juego, pero últimamente como que ha perdido un poco el interés, en parte porque he incorporado Rebound y pues cuando tienes que preparar un torneo gordo de un juego, normalmente tienes como un periodo después de cansancio que no te apetece ni tocar para cantar. Entonces, pues intento, o sea, juego no por ocio tanto, sino en base a prepararme torneos. Ahora tengo un campeonato de Europa de Magic este fin de semana en Turín. Juego en base al torneo que me tengo que preparar. Es decir, si hay un torneo inminente de Lorcana, juego Lorcana. Si hay un torneo de Magic, juego. Y si hay ritmo, juego. Y de forma casual, un poco o sea, casual me refiero a quedar con mis amigos a jugar en una tienda o lo que sea. Juego más Ripon porque la mayoría de mis amigos actuales en juegos de cartas juegan a Ripon. Y entonces, pues si ellos se quedan a jugar o lo que sea, vamos a cenar y a jugar. Ellos sí, ya está. Pero al final, así por ocio, poco. Siendo el juego, entre comillas, de moda, ¿no? Porque acaba de salir y tal, es normal que entiendo que ahora para liar a cualquier persona en general es más fácil Rebound porque hay mucha gente adentrándose, aunque bueno, Commander en Magic también yo creo que para liar a gente Commander, claro, pero Commander ya... Tienes que estar jugando, es ¿no? un formato un poquito más casual, ¿no? Más de chill y tal. Pero bueno. Yo Commander nada. Ya, imagino que... Un tryhard competitivo. Es una bestia al competitivo, claro. y Commander no te encaja. Háblanos un poco de tu... O sea, porque claro, viniendo del bagaje de Magic, de competir en Magic, de tener como ese backup, ¿qué es lo que te llamó la atención de Rebound más allá de pues que sea el juego nuevo de moda y como que es... Entiendo que ahora está un poco en la picota, es como lo que más gente juega, el competitivo está muy activo, pero ¿realmente te metiste en Rebound por todo el tema competitivo o fue el mismo juego lo que te llamó? O sea, yo nunca me iba a meter a un juego y me lo propuse hace mucho tiempo porque también he toqueteado un poco con póker y cosas así. En general me he dado cuenta de que a largo plazo a mí no me gusta intentar enfocarme voy a jugar a este juego porque ahora es donde está el dinero, ¿no? Porque es una cosa muy temporal y va a ser una cosa a la que le vas a tener que invertir mucho tiempo, en la que vas a tener que conocer gente. Y si realmente no disfrutas del proceso, es un proceso muy tedioso. Entonces, yo, o sea, intenté jugar Rebound al principio de Set 1, bueno, al principio no, al final de Set 1.
tenía varios amigos que tenían barajas, alguna vez me dejaron alguna baraja para un torneo, pero no me acababa de casar del juego. Sentía que el power level era un poco bajo en general y que pues había como una o dos barajas que se podían jugar que eran como muy buenas y todo lo demás era bastante malo. Y sobre todo el gameplay que creaban esas dos barajas en Black Kai'Sa y a mí no me gustaba demasiado. A mí un pelín más quizá, pero no me gustaban mucho las partidas que se jugaban. Pero con set 2 introdujeron cartas y más selección de cartas, colechotes real y tal. Y cuando vi el spoiler de set 2, pues sabía que colechote era una carta que quería jugar. Por pasado en cartas también sabía que por 0 robar 2 cartas iba a ser extremadamente fuerte y que probablemente lo pudiese jugar en el primer torneo grande que hubiese. Entonces, bueno, dije, venga, voy a darle una oportunidad a este juego. Y como tenía muchos amigos dentro en ese momento, pues me fui a jugar con ellos, tal, le empecé a coger más en gracia al juego, dije, vale, me mola esto, porque un problema que tenía Riftbound inicialmente para mí era que veía como el sistema de puntuación como muy limitante. Es decir, en Magic tú tienes muchos modos de ganar una partida, pero en Riftbound sí que sentía que si no combatías no podías ganar, ¿no? Sí. Y echaba un poco en falta eso de, joder, un deck que, o sea, por ejemplo, Kai'Sa tenía que llevar drop doses porque tenías que puntuar en early y en el plan, ¿y por qué no puedo jugar un deck que turbo controla y puntúa solo en late, ¿no? Y bueno, con set 2 se pudo empezar a hacer eso, me empezó a gustar más el juego, le cogí mucho gusto, es verdad que en tienda no jugué mucho, pero bueno, empecé a jugar por TCGA, no sé cuánto a toquetear y desde ahí me enganché muchísimo y ya dije, vale, este torneo lo quiero ganar. Y eso, pero siempre fue o sea, porque de verdad me gustaba el juego. Y creo que fue una cosa de set 2, o sea, antes de el set 1 no me gustaba tanto. Sí, yo es algo que he notado que sí que es cierto que en el set 1 estaba un poquito más limitado el meta, no había mucha variedad en cuanto a mazos y lo que podías llegar a jugar, sobre todo si querías ganar, si querías ser competitivo. Pero sí que yo tengo la sensación que con el set 2 sí que está la cosa un poquito más variada. Creo que puedes jugar distintas opciones y puedes llegar a optar a buenos resultados con muchas barajas. ¿A ti te da esa sensación o piensas aún que hay algunos mazos que cierran el meta? Está muy centrado más en morado. Es decir, si morado es mucho mejor que todos los colores, en base no solo por las herramientas de interacción, sino por la selección de cartas. Strategy y Collection pues te permiten muchas más cartas que en rival y entonces pues, guardea mucho más jugar bien, etcétera. Vemos a todos los jugadores top están jugando morado. Claro. No vais a ver a ninguno de estos jugadores con sobrenombre, etcétera, jugar una Victor o un Jax, que ahora se está popularizando este tipo de decks. Entonces, bueno, eso por un lado. Creo que la variedad de decks siempre se va a mantener en Ribbon por el tema de los best of y cómo funciona el pricing en ese sentido. Es decir, reguardea que la gente quiera probar cosas variadas y tal. Y creo que eso mola. O sea, a nivel tienda luego es dañino porque cuando no hay este nivel de recompensas sí que en la tienda pues, puedes ver mucha Draven o mucha Real o mucha lo que sea y se hace un poco repetitivo. Pero a nivel torneo competitivo sí que tienes variedad y creo que, o sea, la gente enfoca los RQs estos de formas muy distintas. Hay gente que va, que Claro. quiero ganar el torneo y hay gente que le encanta jugar Garen y va a jugar Garen. Entonces, bueno. Sí, bueno, eso es un acierto, ¿no? O sea, por parte de Rebound que fomenten también un poquito jugar off-meta pues, y que puedas llegar a rentarlo de esa manera. Al final se vio en Bolonia, ¿no? Que la variedad de mazos fue muy grande en comparación a China, por ejemplo, que en China parece ser que lo de las metálicas no funciona tan bien como aquí. Y luego en este último que hemos tenido de Las Vegas también se ha notado bastante. Entonces eso está bastante guay porque sí que es cierto que luego te sientas en las mesas y no sabes realmente con qué te va a tocar. Porque Sí. cuando el meta está muy cerrado, pues sí que pues te puedes esperar un poquito lo que va a pasar. Pero siendo lo del tema de las metálicas algo que es un reclamo muy grande, te puedes encontrar con cualquier cosa. Que eso también es una pregunta bastante interesante, que es cómo te preparas un torneo. O sea, creo que es más difícil prepararte a lo mejor un evento, un torneo, sabiendo que puede haber mucha variedad de mazos y te puede tocar cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, Sí, de hecho, yo para complementar esa pregunta te quería preguntar también que si piensas que a nivel competitivo puede afectar... Es verdad que ahora Morado está mucho más fuerte y te da como una estabilidad, pero que el tema de la best of pueda afectar a nivel competitivo, porque al final hay muchísimas leyendas y a lo mejor tú cuando juegas a un TCG para prepararte el torneo tiras a prepararte contra el meta y a lo mejor contra alguna cosa, y es normal que siempre haya una baraja concreta que a lo mejor te gana por el simple concepto de la baraja, por ciertas cartas,
¿Crees que eso a medio largo plazo va a afectar negativamente al competitivo el tema de la Best of? Negativamente entre comillas, porque sigue siendo residual, ¿no? Pero el hecho de que tú te puedas preparar un torneo con R-Real y que si por ejemplo el counter es, voy a decir una al azar, ¿vale? Para poner el ejemplo de una baraja mala, Garen, que por lo que sea Garen tiene un matchup súper bueno contra R-Real y te tocan los dos que van a por la Best of al principio, te puedan joder el torneo. En todos los torneos, vamos, yo en todos los torneos de cartas que he jugado siempre hay una varianza a nivel pairings. Hay gente que juega for fun y hay gente que tiene su baraja que lleva jugando 3 meses y que le encanta y que va a jugar eso aunque no sea buena. Entonces eso puede pasar y te puede tocar. Creo que tiene varias cosas positivas el tema de cómo funciona el juego a nivel de la Best of. Lo más importante para mí es que en Rebound, casi entre comillas, se juega en lista abierta. Porque vosotros al mostraros la leyenda y el personaje y el campeón, perdón, al principio de la partida, sabéis un poco contra qué arquetipo estáis jugando, a excepción de, por ejemplo, Draven, Draven Midrange y Miracle, que tiene ahí una vertiente. Pero bueno, te puedes hacer un poco una idea de cómo va el gameplay si te has preparado medianamente el torneo, ¿no? Hay algunas leyendas de estas que vienen un poco a sorprender y a veces lo hacen, pero por lo general, a mi parecer, los decks de Metallica suelen perder contra los decks del tier. Es decir, por eso vemos que cuando hay un día 2 la conversión de Draven es altísima, 38, 40%, una cosa enferma, siendo el deck más jugado porque en realidad es un deck que farmea a los decks de Metallica, porque son decks que antes comentaba que los decks estos de morado pueden permitirse, o por lo menos la real, se puede permitir quedar atrás y jugar a la selección de cartas, acumular recursos y luego te metes en una posición más segura. Pues decks como Fiora o decks como Azir no pueden hacer esto. O sea, no tienen esta forma de acaparar cartas y de jugar detrás. Entonces, o sea, por obligación casi están entrando al juego de Draven, de entrar en los combates y pelearle. Entonces, yo eso es un poco lo que veo, que el meta se autorregula a sí mismo porque los decks de Metallica tienen como capado unas victorias que pueden obtener. O sea, es muy raro que veas un Garen hacer deep cut, de hecho casi todas nunca hacen día 2 y siempre está como justo una win del día 2, etc. Entonces, lo que sí que creo que genera un poco negativo es a nivel Bravery de torneo, hablando de la competitividad, hay un montón de rondas, últimas rondas del día 2, etcétera, que la gente empieza a tener conversaciones de no, es que yo estoy yendo a por la Metallica, se me concede un sé cuánto, tal, y pierde un poco de integridad del torneo, porque, claro, esto pasa cuando uno con Metallica, uno que está jugando por Metallica, le toca contra un deck no Metallica, ¿vale? En el final del día 1. Pero cuando le tocan dos con Metallica ya no pueden hacer esto. Entonces, si yo estoy jugando Garen y me toca contra una Renata y otro Garen que va con el mismo resultado le toca contra un Draven, el Draven le concede por premio no sé cuánto, me quedo yo fuera de la Metallica y realmente no estamos jugando a Rebound. O sea, eso que estás intentando promocionar de variedad de los decks, de que la gente juegue otras partidas y tal, lo que estás intentando, o sea, no está funcionando del todo. Y vamos, yo, o sea, sé de bastantes casos ya y ha habido bastante revuelo con esto en foros y cosas, de Metálicas que juegan 3 rondas. Sí. Juegan 3 rondas y todo el resto, Bravery te concedo, te pago 500 pavos, te pago 600, lo que sea, tal. Y claro, la gente encantada, obviamente. Si no estás jugando por nada y te toca un Garen que se está jugando a la Metálica, pues le rascan 1000 pavos y a funcionar. Sí, está claro. Sobre todo los Garens, Leonas, que hemos visto, tampoco he hecho día 2 nunca. Rumble está por ahí, Lee Sin está por ahí, Ornna está un día sin tal. Están todos que si de repente te haces un 5-3 y tienes un buen pairing, automáticamente te has llevado la Metálica sin hacer ni día 2. Y si te llevas el bye del Skirmish, ganas 1 o 2 al principio que te toca otro que va de best of y te pones 3-0, pues al final pasa lo que tú dices, que la gente dice, oye, voy 3-0 con Garen, si me concedes lo que sea, y 3-0 menos, porque te toca otro 3-0 que va a querer hacer día 2, pero claro, cuando vas 3-3, pues a lo mejor esas dos últimas, el que está enfrente no se juega nada. Ese es el problema. O sea, como un sistema llega a un punto en el torneo en el que prácticamente te están concediendo por nada, porque ellos no juegan por nada. Y, bueno, yo creo que pierde un poco la integridad del torneo. O sea, al final puede que haya un Garen que sí que haya jugado sus rondas legítimamente y es un 5-3 y se queda sin Metálica cuando tienen concedidas partidas. Justo. Sí, es como que al final el evento no es 100% competitivo, ¿no? O sea, el evento hay 2 torneos. Hay como 2 torneos, claro, aparte. Es en plan, gente que quiere ir a ganar directamente y gente que quiere, pues, rentar el evento de la mayor forma posible, ¿sabes? Y ya está. Si se lleva la Metálica, pues perfecto. Si no, pues drop y a jugar side events y a ganarte las otras Metálicas, ¿sabes? Y ya está. Justo. O sea, creo que por un lado creo que sí que es cierto que cara a la galería es muy bonito, pero cuando lo estás experimentando el evento ya allí, pues no es tan guay como puede parecer, ¿sabes? Pero bueno, al menos deja ver también
creo que hace como una especie de espejismo para la gente, para que también pruebe otras barajas y tal, porque a veces se cuela alguna un poquito off meta, que a lo mejor no se colaría si el torneo fuese 100% competitivo, ¿sabes? O sea, que hay espacios, ¿no? Para esa gente. Yo creo que de hecho, sacando 12 leyendas por set cada 3 meses, si no estuviese lo de la metálica, habría decks que estarían completamente inexplorados. Sí. Al final, el hecho de que haya alguien que por sacar la metálica leche horas ese deck puede llegar a hacer que ese deck a lo mejor tenía un potencial oculto no tan obvio como ver a lo mejor eso. Tú ves al final el R-Real, el College Shot, una carta que por 0 me roba 2 viendo 4, o otra que descarta 1 robo 2 y que encima me comba con esa primera para que me cueste menos y con no sé qué, y dices, bueno, aquí hay algo, pero a lo mejor hay una interacción con algo más propio de este TCG, con equipos, might, movimiento, no sé qué, que a lo mejor no se ve tanto y a base de testear alguien lo saca. Que creo que, bueno, puede ayudar. Y bueno, de hecho, mira, te voy a preguntar eso también porque me parece un tema interesante. ¿Crees que 12 leyendas cada 3 meses es mucho? ¿Crees que deberían bajar el ritmo o a ti te parece bien? Que tengo que bajarán el ritmo. O sea, no es tanto de ver, sino creo que lo harán simplemente por recorrido, porque si quieren tener un juego longevo y que dure mucho tiempo y tal, tienen un problema, porque ¿qué vas a sacar como leyendas ya? O sea, me refiero que el LoL tiene un set de personajes finito. Y si estás haciendo 3, 4 sets al año, no sé cuántos tienen estructuras para hacer, pero si tu plan es hacer, pongamos 4 sets al año, no te puedes permitir sacar 12 leyendas por set, ya sí, champs. A ver, entonces tienes el factor, perdón, te corte, que por ejemplo ahora va a ser un segundo G en el set 3. Y luego aparte tienes el factor de como rota cada 2 años, realmente como que se vuelve a abrir el poder volver a sacar, en plan en el set 10 vas a poder volver a sacar una Jinx, una Ahri, etcétera, porque al final van a rotar. Para mí el problema es que eso pierde un poco la identidad del juego, del sentido de lo que has dicho tú, de que cosas se queden obsoletas y inexploradas. Es decir, si tú sigues sacando muchas cosas y tal, al final, por una subida normal de power level, o sea, esto viene también con la conversación del College Shot de debería ser baneado o no. Pues esto conecta con, vale, un acercamiento es no baneamos College Shot, pero subimos el power level del juego constantemente y entonces, básicamente, lo que vas a tener es un juego que se reactualiza cada colección. Entonces las colecciones anteriores quedan obsoletas. Esto tiene un problema porque es un TCG físico. Entonces la gente se tiene que gastar dinero en comprar cartas. Claro. Entonces si yo me gasto dinero en comprar unas cartas carísimas y el siguiente set me sacas una colección nueva que hace que todas las demás sean injugables, pues toda esa inversión que he hecho es en vano completamente. Totalmente. Y entonces o sacas un nuevo formato o lo que sea, o es que se vuelve muy dañino para una comunidad que, de nuevo, o sea, Riot tiene experiencia manejando juego online, que en el juego online al final, de hecho en todos los juegos que han tenido, ninguna compra que hacías era como muy beneficiosa al juego, ¿vale? Directamente, pero ¿qué problema tienes ahora? Que esto es un TCG físico, o sea, la gente tiene que gastarse dinero en cartas y, o sea, tienes que asegurarte de que el mercado, o sea, has creado un mercado con estas cartas, pues tienes que asegurarte que no explote. Claro, eso es algo que... Con lo de 12 leyendas es jodido. Claro. Creo que eso es algo también que bueno, tú estás experimentando en TCGs y mucha gente que entra nueva en Ripbound o en otros TCGs a veces no entiende que al final los TCGs tienen que mantener un valor, las cartas tienen que tener un precio, todo tiene que estar... bueno, tiene que ser sano, ¿no? Que en el momento en el que todas las cartas pierden el valor, pues el TCG empieza a apagarse y no tiene tanta... O sea, no es tan valioso ni tiene tanta popularidad porque al final, digamos que estás invirtiendo dinero en algo que lo estás perdiendo, ¿sabes? Que realmente, a no ser que seas coleccionista, no vas a tener un rédito de gastarte dinero en material sellado. Sí. De hecho, es un poco la ilusión también de los juegos de Bandai. Por poner un ejemplo, que los juegos de Bandai suelen ser muy baratos, suele ser Digimon, One Piece, Dragon Ball, etcétera. Pero como hay mucho power level, realmente te estás dejando... La baraja te cuesta 100 euros, pero te estás dejando 100 euros cada expansión o más para conseguir las cartas y a lo mejor en Magic, Flash, etcétera, tú a lo mejor te has gastado 800, 1000 o lo que sea en una baraja, pero esa baraja tampoco pierde el valor, o sea, no es... No necesitas esa suscripción. Puedes luego, aunque quieras cambiar de baraja, mover esas cartas que van a mantener un valor y rotar a otra baraja con un valor parecido o mover un poco. Y al final tengo la sensación de que los juegos que parecen muy caros, a la hora de la verdad, si mueves bien las cartas y si te lo gestionas bien, pueden ser incluso más baratos de jugar que otros que son muy baratos, pero todo el rato estás cambiando cartas que no tienen valor o que pierden el valor a los pocos meses. Pues. Y ya que ha salido el tema, que ha salido ahí, ha rozado el tema por ahí, ¿cómo ves el tema de baneos, limitaciones en Ripbound? ¿Tú tocarías algo? Los desarrolladores dicen que quieren evitar lo máximo posible
el baneo de cartas y están utilizando mucho la vía de ratear y tal, que siendo un TCG físico es un poco extraño a veces, porque digamos que es un poquito o estás actualizado en cuanto a la información o te pierdes. Pero ¿tú qué opinas sobre eso? Pues, o sea, yo creo que en parte mucho del equipo de diseño detrás de Rebound viene de Magic, mucha gente que participa en el playtesting de las cartas y de las colecciones y tal, y saben que los baneos tienen una respuesta bastante negativa por parte de la comunidad. En parte porque los baneos suelen tener un efecto dominó o en cadena, como lo quieres llamar, de que una vez baneas una cosa, otra cosa fuerte se queda suelta y entonces si tu política es banear, vas a tener que banear de forma estructural, es decir, cada X meses, en Magic por ejemplo hay un anuncio de baneos. Y cada X meses, o en Flesh también se sabe que Sí. si una baraja es demasiado buena la chapan directamente. Entonces, hacer esa estructura en general para el jugador casual o el jugador de tienda que se quiere comprar una baraja con la que pueda jugar en su tienda, porque de nuevo, generas esta dinámica tóxica de Draven es el mejor deck. Vale, pues me quiero montar la Draven porque la quiero jugar en mi tienda. Pues si sé que me van a chapar la Draven en 3 meses, no tiene mucho sentido, porque es que o nunca compito en mi tienda, porque va a haber un porcentaje de jugadores que jueguen Draven y les da igual, o estoy sujeto a gastarme dinero en una cosa que es un fondo perdido. Entonces, para mí, los baneos son regulares, pero sí que creo que, por ejemplo, no sé, restricciones, ¿no? De cartas. A lo mejor con Headshot no puedes llevar tantos o sea, no puedes llevar 3 en tu baraja. No sé. Deberían hacer restricciones de algún tipo. Creo que Ratar es malo también. Lo han hecho en otros juegos de cartas y al final la errata suele ser como un baneo entre comillas porque normalmente la hacen demasiado fuerte y se cargan la carta o a nivel juego de nuevo casual. Yo me estoy enfocando mucho en el casual porque creo que a los jugadores competitivos tienen mucha más adaptabilidad en este contexto y les da un poco más igual, pero a los jugadores casuales de tienda que yo todo el rato tenga incertidumbre sobre lo que hacen mis cartas porque en el foro online dicen que hacen una cosa y en físico otra, es un lío, sobre todo para gente que se está introduciendo al juego y tal. Entonces yo soy partidario de no baneos. Pero también creo que la forma de afrontar no baneos es que van a ir subiendo el power level y a ver a dónde nos lleva eso. O sea, porque o sea, si la siguiente colección siguen sacando cartas del rollo College Shot, pues de repente estaremos jugando Yu-Gi-Oh! Y la identidad de mucha gente que le gustaba Rebound en Set 1 por ser un juego un poco, no sencillo, pero como muy, ¿cómo lo diría? Elemental en los procedimientos, es decir, Sí. combates, bichos con fuerza por el coste, cosas así. A lo mejor se pierde esa identidad y mucha comunidad siente que le han defraudado un poco con el juego. Eso habrá que darle tiempo. Pero vamos, los baneos 100% lo que hacen es causar más baneos y hace que mucha gente se gaste dinero en vano. Así que yo en contra total. Sí. A ver, veremos qué pasa, pero yo creo que prácticamente van a estar obligados en algún punto porque se les va a ir de las manos seguro. Es que creo que es inevitable, ¿no? Al final, que se te vaya de las manos alguna mecánica, una carta o algo y sea absolutamente opresiva, ¿sabes? Que no pero da para jugar otra cosa. también Entonces ya ahí tendrás que hacer algo, ¿sabes? Eso tienes que tener cuidado con el diseño de cartas, obviamente. Tener muy claros unos límites a nivel números de poder de las cartas para que ninguna se te descontrole en exceso, ¿no? Como para tal. Y luego lo que yo sí que creo que tienen que meter tarde o temprano serán Complex Ban, porque, bueno, no sé si tú lo has visto, Mateo, pero en el set 4, cuando se junta amarillo y morado, hay un combo para generar tokens infinitos, por ejemplo. Eso al final es peligroso, porque a no ser que saquen cartas que ahora mismo con las cartas que hay no hay ninguna forma de parar esos una vez que entra. O sea, básicamente es el Gear que cuando lo equipas al moverte generas token, la Renata que los tokens entran enderezados y la Stealthy Pursuer esta que cuando se mueves una unidad le puede perseguir. Entonces básicamente la mueves a un battlefield, genera un token ready, la mueves atrás, genera un token ready, la mueves al battlefield, genera un token ready y de hecho si ya controlas ese battlefield no hay ninguna ventana de reacción. O sea, de acción, de reacción sí, pero tampoco hay mucha forma y muchas barajas que puedan. Entonces, si sale un combo tan absurdo como ese, que encima es barato, puede limitar todo el meta. Bueno, sí, claro, si la primera vez que entra tienes el gas y en reacción a no sé qué, pero da igual. Es que si no genera acción, el gas en reacción a que genere un token, ese token todavía no se ha generado tampoco. O sea, no, Divine Judgment, bueno, te quedas la parte del combo, literal es las 2 unidades y el Gear, y lo vuelves a hacer al turno siguiente y el rival encima va a estar sin runas. No, el no sé qué, da igual, te dejas 1 billón de tokens en base, no los metes en Battlefield, los vas metiendo en Battlefield en grupos de lo que sea y sigue siendo. Entonces, no sé, yo creo que Complex Ban van a tener que acabar metiendo para ese tipo de cosas, porque ya salió un combo loco conforme junten los colores muy rápido y con las cartas del set 1 y 2,
con hasta el set 4 no me extrañaría que saliesen más. Es posible. Tengo una opinión sobre este combo bastante porque, o sea, viniendo de Magic, es verdad que mucha gente me ha dicho que este combo está OP y tal, y a mí me parece malísimo. Me parece malísimo por varias premisas. Primero, es el sistema de puntuaje de Rebound, o sea, este combo no gana la partida. Pillas 2 puntos, luego generas bichos infinitos, lo que quieras, pero pillas 2 puntos. Entonces, en realidad, el problema que tiene eso, ¿vale? Del combo este, es que es un combo que es bueno cuando estás ahead o cuando los battlefields están vacíos. Pero si te están holdeando y si el otro tiene mucha might, pongamos un deck como Draven o Miracle Draven, es que tus cartas no sirven para nada porque te tienes que mover dentro. Y no te vas a poder mover dentro nunca porque, o sea, te van a matar los bichos que están ahí. Entonces, realmente, o sea, el juego como que se reajusta, o sea, por las propias limitaciones de diseño, ¿vale? De que tienes que conquistar y que tienes que hacer acciones que conllevan entrar en Battlefields, cartas como Stellarcorn, ¿vale? Para sacarle beneficio a este tipo de cartas que generan ventaja y todas estas cosas, vas a tener que entrar a combates. Y hay decks que son restrictivos en entrando a combates. Entonces, ese es el primer problema que le veo, que es un combo que tiene que entrar y cuando te están holdeando es muy malo. Entonces, tienes que estar por delante. Y segundo, que son cartas que individualmente son un poco flojas. O sea, por ejemplo, cuando pensamos en Renata o el Gear este que pone unos, son cartas que exclusivamente han visto juego en Azir porque tienen sinergia propia con ambas cartas. Es decir, Azir crea tokens de soldado de arena que entran de pie con Renata y el Gear este se lleva bien con el soldado en el turno 1. Pero fuera de ahí no ven juego porque son cartas como muy restrictivas a nivel deck building, en plan, le tienes que sacar partido a esta carta que individualmente es muy mala y sobre todo eso, tienes que construir tu baraja alrededor de un combo que solo es bueno cuando estás por delante. Entonces, creo, o sea, fuera de que pensemos que a mí, por ejemplo, Miracle Draven o este tipo de decks me parecen decks de combo, ¿vale? Porque son decks de en turno 4, Sí. o sea, bien jugados porque obviamente son decks que se nota mucho cuando la juega un jugador malo o un jugador bueno, o menos experimentado, más experimentado. Pero cuando la juega alguien bueno te das cuenta de que holdean todas las cartas, no están haciendo nada y de repente en turno 4 te ponen 30 might. Pues este concepto de combo yo lo veo mucho más viable en Rebound en general que estos combos de intentar hacer, o sea, tocar infinitos y cosas de este estilo, ¿no? Igual que lo de Annie Downwell y todas estas cosas se plantean como muy opresivas, pero realmente el sistema de puntuación no te permite explotarlo del todo. Así que, o sea, yo no me preocuparía por los combos y creo que este juego es que no va a permitir combos. O sea, no creo que haya cabida en el juego para ellos. Todos los demás combos en otros juegos acaban la partida y aquí no acaban nada. Aquí ya te han sacado el Time War, que puede ser una carta muy potente como para que salga un combo loco. De momento no ha salido nada. Vete a saber si luego en el futuro, yo qué sé, se les escapa algo con esa carta. Pero sí que es cierto que Ripbound creo que, sobre todo en Origins, como que ha plantado unas bases. O sea, se nota mucho que es un juego que se inspira en muchos juegos y ha plantado una base donde se tocan muchas mecánicas de otros juegos y ha evitado bastante el tema de que salga un combo muy opresivo. Pero claro, es que al final o tienen mucho cuidado o a lo mejor en un futuro se les va de las manos, no sé. Pero de momento, si no banean cartas, es lo que dices tú. Si la mecánica para no banear cartas es el power creep, que cada expansión sea mejor que la otra, el power level, como quieras llamarlo, va a conseguir que se quede obsoleto el producto. Entonces, yo soy partidario de que baneen alguna carta, la verdad. Como conclusión. A ver, es que depende de los bans. O sea, yo por ejemplo, juegos de Bandai he visto bans horribles, mal hechos, que es como se va todo a la mierda. Y luego, por ejemplo, en Flash he visto de dos tipos. He visto bans que han arreglado el formato y que han venido bien y que no pasa nada porque Eso también pasa siempre tiene un en todo sistema juego. rotativo. Sí que ha habido alguno un poco más duro. Pero al final creo que si lo gestionas bien y con tiempo y tal, sí que puede estar bien. Es verdad que si te compras un playset de una carta, de cada carta vale 80 pavos para jugar y te la banean a los 2 meses, pues es lo que has dicho tú antes. Al final es muy limitante porque o estás hipotecando 240 euros a voy a jugar mi local 2 semanas o 2 meses con este combo, o me revientan la cabeza, porque es verdad que a nivel jugador competitivo, si tú sabes que van a banear después de Bolonia el R-Real Colesot y el R-Real vale 60 euros, te puede dar exactamente igual, o 80 euros o 100 euros, te da igual, porque tú vas a tener ese torneo en el que normalmente al llevar la baraja fuerte y al ser un buen jugador vas a optar a premios, a posibles resultados, aunque siempre puede pasarte de todo en un torneo de cartas, pero al final es mucho más fácil y llevadero que al jugador casual, que si quiere jugar esa baraja y le va a durar X meses, pues
a lo mejor se lo tiene que plantear 2 veces. Pero bueno, yo creo que todo eso parte, la clave es que el equipo de balance y de testeo haga un buen trabajo base, porque siempre se te puede escapar algo, pero si se te escapa algo concreto es más fácil de arreglar que si se te escapa el juego, ¿no? Como en otros juegos ha pasado, que de repente todo está roto y se descontrola. Y bueno, y tocando otro tercio del juego, tú que vienes de Magic, también has jugado eventos grandes de Magic y los has experimentado desde dentro al máximo nivel. ¿Cómo ves el competitivo de Riftbound? ¿Lo ves atractivo o crees que les queda mucho aún por avanzar? Sé que ha habido muchas movidas a nivel interno, rollo, pues hay mucha gente que se ha quejado de los jueces, de un poquito de la organización, de los tiempos, de tal. Es el primer evento europeo el que vivimos en Bolonia, pero al final son empresas grandes las que están detrás. ¿Tú cómo lo ves? Pues, o sea, es que el tema de los jueces, o sea, la gestión propia de... O sea, voy a hacer una división de el circuito competitivo en sí mismo, es decir, los torneos que puedes jugar y cómo los experimentas como jugador, y la experiencia torneo, es decir, a nivel de competitivo, cómo de serio se siente, etcétera, cómo se siente uno como jugador. Entonces, el circuito competitivo para mí está bien establecido. Tiene un problema grave, que es que te clasificas a unos nacionales, regionales, como se quiera considerar, ¿vale? Que no se tiene información sobre él. Creo que esto es regular porque no se menciona ni cuántas plazas tienen, ni cómo va a ser el formato, o sea, no mencionan nada, ni fechas, o sea, te estás clasificando un torneo y realmente es la aspiración de mucha gente que hace el top 64 y hace el top 64 para clasificar este torneo, pero no sabes a qué estás clasificando. Entonces esto lo veo un problema. A nivel de torneo de circuito, lo veo guay. Muchos países, si quieres puedes viajar. Yo, por ejemplo, tengo interés en viajar el año que viene. Hay uno en Singapur, creo, y me apetecería ir, la verdad, porque, bueno, creo que esto es una cosa buena que tienen estos TCGs, que al ser un TCG físico que se juega en todo el mundo, puedes hacer localizaciones variadas y tal. Y en Magic o en otros juegos que yo conozco, sí que hay veces que están limitados en que siempre te lo ponen en Estados Unidos y en Europa, en Italia o en Francia, ¿sabes? Y no se van mucho de ahí. Y creo que esa variedad le da un poco toque al jugador de que, coño, puedes hacer algo más que jugar las cartas. Este viaje de turismo con mi pareja, lo que sea, y encima juego a las cartas y compito. Así que eso por un lado guay. Luego a nivel experiencia de torneo, pues sí que es verdad que la mía fue terrible. O sea, se ha hablado mucho del tema, pero bueno, yo tuve muchos altercados con jueces en este evento y muchos eran por jueces inexperimentados que realmente no saben tanto cómo funciona el TCG competitivo a nivel de cómo tienes que conductuarte con un competidor, porque obviamente cómo hablas o cómo te diriges a personas menos experimentadas que sí que necesitan tu ayuda o necesitan que estés ahí, y con una persona más experimentada que tiene unas exigencias distintas, este tipo de experiencia se gana pues con muchos torneos, y Ribbon no tiene esta antigüedad a nivel torneos como para que los jueces estén preparados para afrontar distintas situaciones. Entonces pues teníamos problemas de 35 minutos de ronda. ¿Por qué pasa esto? La gente dice, no, es que las barajas, es que es real, es lenta, es que no sé cuánto. No, es ineptitud de los árbitros que no saben gestionar bien el tiempo de ronda y sobre todo que hacen time extensions por muchas cosas. Una cosa que noté mucho yo, que no lo había visto en otros juegos, sí que me pareció una anomalía total, es que los árbitros intervenían mucho en partidas sin ser llamados, que era una cosa que me parecía súper curioso. O sea, a mí me llegaron de levantar de la mesa para preguntarme sobre jugadas estratégicas. Es decir, una súper surrealista que cuento porque me pasó y la gente lo flipa, es mi oponente tiene el bicho de coste 4, Might 3, que parte un gear cuando conquista, ¿vale? Y yo tengo el Real Sello en la mano. Juego el Real sin el sello y un juez me levanta de la mesa para preguntarme por qué no he jugado el sello. Y es una cosa completamente surrealista, es decir, ¿por qué debería pasar esto? O sea, sospechaba de ti o algo, pensaba que... Sí, pensaba que lo tenía marcado. Claro. Bueno, generalmente en el torneo tuve muchos jueces encima todo el rato porque juego de una forma un poco extraña, juego muy rápido, muevo mucho las cartas, etcétera. Y hay gente que pues aviso a los jueces de, oye, echadle un ojo a este chico porque a lo mejor está haciendo trampas. Los jueces que me conocían le dijeron a otros jueces, este chico simplemente es así, juega así, pero claro, otros encima todo el rato y yo tenía 5 jueces en mi mesa por ronda. Pero la cuestión es que, o sea, si tú estás en mi mesa y me estás mirando, yo no tengo problema. Pero cuando intercedes en mi partida o me estás preguntando cosas todo el rato, este tipo de cosas, o sea, esto es un ejemplo súper surrealista, pero así fue todo el rato en el evento. Claro. Y es muy disruptivo a nivel jugador. O sea, si tú estás en un paralelo y viene un juez y te pregunta esto y no estás jugando por muchísimo, que aún así en los paralelos de este juego estás jugando por mucho, pero estás 1-1 en un paralelo y viene un juez, pues no te vas a molestar mucho. Pero cuando estás bajo de tiempo, jugando por el día 2, con unas reglas muy
limitantes a nivel de que la gente pueda hacer forzadas de tiempo y tal, si tengo que estar encima de mi oponente, de jugar bien y encima de que el árbitro no me moleste y que no me dirija yo al árbitro de forma inadecuada porque también me penaliza, Claro. pues hace que la experiencia de juego, o sea, yo noté mucho el salto de día 1 a día 2. Día 1 muy tranquilo, etcétera, pero día 2 los árbitros estaban constantemente encima y se hacía muy complicado jugar una ronda normal. 60 minutos de ronda y estamos jugando. No, todo el rato intervenciones, paradas, pausas, árbitros preguntan a uno, a otro, bueno. Entonces, yo creo que la experiencia de torneo en sí misma es por falta de experiencia, o sea, los árbitros tienen que ganar rodaje en los torneos y sobre todo cuando tenemos tantos, porque habían infinitos árbitros en Borderlands. Sí, Entonces, sí. cuando tienes tanto, o sea, el problema no es por falta de árbitros, es por falta de experiencia. Entonces, Sí. yo creo que con el tiempo se irá arreglando, pero bueno, además han recibido mucha crítica en este evento, o sea que supongo que pondrán manos a la obra y lo arreglarán para el siguiente. Sí, seguro. A nivel resolución, por ejemplo, se notaba que había muchos que no habían tocado prácticamente Ripon. Y cerca, en mesas en las que estaba yo, cerca escuché alguna resolución que dije, esto no funciona así. O sea, esta carta no funciona así y hacían resoluciones un poquito raras. La verdad es que fue un poco caótico. Yo sí que te quería preguntar, esto creo que puede ser interesante al haber competido en varios TCGs, que ajeno a la skill que necesitas a nivel el TCG en sí, el conocimiento de las cartas, el conocimiento de las barajas, del meta, el planteamiento de las win cons, de detectar la tuya, la del rival, etcétera, fuera de lo que es el juego, ¿qué skills crees que tiene un buen jugador de cartas? O sea, ¿qué te ayuda ajeno a todo lo que va dentro de lo que es el gameplay, sino fuera para enfocar torneos largos? Por ejemplo, una que se viene muy fácil a la cabeza es el tema del mental, ¿no? Es un torneo muy largo, el aguante, etcétera, ¿no? Entonces tengo curiosidad de cuáles piensas que pueden ser las habilidades buenas para un jugador de TCG. Vale, yo creo que en general, o sea, los jugadores de TCG comparten algo con los jugadores competitivos en general y la competición te obliga a ser de una forma en específico para no venirte abajo y sobre todo competitividad. Entonces yo creo que primero es ser autocrítico. La gente que compite y que está arriba habitualmente tiene un proceso reflexivo interesante y suelen pues intentar encontrar sentido a las ocurrencias que pasan anómalas. Es decir, yo pierdo una ronda en un matchup contra una persona que considero que ha jugado peor que yo, etcétera, y el matchup se supone que es favorable para mí, pues asumir que no tengo culpa sería una cosa completamente ingenua y que no me permite seguir continuando y desarrollándome en el juego, ¿no? Entonces, yo, por lo pronto, lo que intento es siempre reflexionar mucho sobre las partidas, intentarle encontrar sentido a todo, es decir, cuando ganas por suerte, aceptar internamente, que aceptar internamente no conlleva que le digas a tu oponente, ¡buah, qué suerte he tenido, no sé cuánto tal!, pero conlleva que tomes las victorias por lo que son. Es decir, que cuando estés ganando no te consideres el mejor del mundo y cuando estés perdiendo no eres el peor del mundo. Es todo un camino y estamos intentando aprender y estamos intentando mejorar. Yo con la Real me enfoqué mucho en eso, en no dejar cabos sueltos. También, otra cosa que creo que caracteriza a muchos jugadores de TCG competitivos es que son perfeccionistas, en el sentido de que yo no, por ejemplo, o sea, yo acababa un matchup y acababa una sesión en un matchup 7, no era mi caso, pero bueno, acaba 7-3, ¿vale? Yo, si considero que el matchup es bueno y considero que Ripon es un juego con poca varianza, etcétera, tal, yo no me voy a ir contento con un 7-3. O sea, me voy a ir contento si es con un 7-3 en el que las partidas que he perdido no he tenido edge y tal, pero si he cometido un error voy a seguir jugando hasta que tenga un set perfecto, entre comillas, hasta que los dos jugadores estén jugando bien, etcétera. Entonces, esa exigencia de calidad yo creo que es lo que hace que la gente compita de verdad, porque mucha gente pues asume los 55% o dice, no, este matchup es even, pero este matchup es even, ¿por qué? O sea, no, o sea, intentar encontrarle un más allá, un cómo rompo esto, cómo barro esta dinámica, tal, yo creo que es lo que hace que los jugadores competitivos tal. El mayor ejemplo de esto para mí es Alanz, ¿vale? Esta historia creo que la conoce ya mucha gente, pero bueno, a mí me tocó contra Alanz el viernes, jugamos en un paralelo, en la final del paralelo, le gané en esta final de paralelo, además de forma bastante convincente, y el domingo vino con una baraja con unos ligeros cambios, habían metido más cartas que eran útiles en el match directo. Los cohetes, ¿no? ¿El qué, perdón? Los sí, cohetes, el cohete, el tercer pickpocket, había subido el retreat, que no lo llevaba, que el retreat era bueno obviamente en el mirror, y había subido otro fizz, ¿vale? Que era otra carta buena en el mirror. Entonces, bueno, la cuestión es que estos cambios eran debido a que él sí que tuvo un proceso reflexivo que yo no tuve. Es decir, yo gané ese torneo, me fui a celebrar con los amigos, un poco cultura española contra cultura polaca, ¿no? Nosotros nos fuimos de cervezas a cenar y lo que sea, y ellos, yo asumo que lo que harían sería encerrarse en una habitación y decir, mira, este tío no nos va a joder el torneo, yo no me voy a levantar de esta silla hasta que le gane el match consistentemente a este chaval. Y entonces,
el domingo me encontré con una AZ, cuando me tocó en el top 8, me encontré con una AZ que tenía mejor preparado el banquillo, o sea, no solo en cuanto a listas, sino en cuanto a planes, en cómo conducir la partida. Sí. Entonces le noté mejor preparado tal, y a mí me faltaba una preparación que realmente era básica. O sea, si siempre hubieras hecho un proceso reflexivo de qué le iba a hacer eso, yo podía haberme ajustado y con 2 cambios que ya he hecho a la baraja es que no hubiese habido chance. Pero no lo hice y al final salió el beneficiado por un trabajo que hice y yo no. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Cuál es el resumen general? Que la gente no gana por coincidencia. La gente gana porque trabaja más, porque piensa más en el juego, porque mientras una persona ha acabado un torneo y se ha hecho un 0-3 y se está cagando en todo y dice, ¡buah, qué suerte han tenido mis rivales y tal! El tío bueno se hace el 0-3 y le sirve para no volverse a hacer un 0-3 nunca. ¿Sabes? Entonces creo que ese es el salto importante y creo que además es una tarea que la puede hacer todo el mundo. Simplemente conlleva realmente ser autocrítico y ser honesto con uno mismo y decir, mira, no soy bueno o no soy todo lo bueno que debería ser, ¿cómo avanzo? ¿Sabes? ¿Qué estrategias tengo que cubrir? Y pasito a paso se va mejorando, si no hay camino fácil. Esto que acabas de decir viene al pelo. Pregunta súper simple. ¿Tú piensas que si no hubieses jugado el paralelo del viernes, te hubieses llevado regional? Sí. 100%, ¿no? 100%. Pero claro, yo iba a preguntar, o sea, creo que era una de las preguntas que íbamos a hacer clara porque la historia al final es eso. Tú el viernes en un side event le ganas 2-0 muy convincentemente a Alan y eso hace que el domingo quedes 1-2 en el top 8. Pero claro, yo creo que tu forma de verlo, por lo que has dicho, no debería haber jugado el paralelo porque eso me hubiese llevado a ganar el regional, sino he jugado el paralelo, he ganado y tenía que haber pensado o haber intentado prevenir lo que él podía hacer para adaptarse a mi mazo y arreglarlo yo para que luego no me dé la sorpresa el domingo, ¿no? Claro. Lo que estoy intentando decir es que una vez aceptado que iba a jugar el paralelo, que la historia es interesante. Yo intenté tener la lista de Real muy privada. De hecho, jugamos un torneo con los amigos del grupo que estábamos testeando y tal. Y yo, los 4 que jugamos el Real hicimos top 4. Bueno, era un torneo así más o menos grande, rollo Open, tal, 70 personas, una cosa así, no me acuerdo exactamente, pero le pedimos a la tienda, porque además somos parte del equipo, etcétera, le dije, por favor, no publiquéis las listas, en plan, vamos a intentar mantener esto secreto hasta después del regional, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Que se habló mucho de la lista, ¿no? Tanto de Madrid como un poco más nacionalmente. Y cuando yo se lo había pedido a la gente, oye, vamos a no jugar si queréis jugad de otra pareja. Entonces, teníamos otra pareja buenas, no hacía falta jugar el de Copa. Pero me dijeron, no, es que ya hay no sé cuántos españoles que van a estar jugando a pareja, etcétera. Y yo dije, bueno, es que si la va a jugar todo el mundo, en plan, es que estoy haciendo el tonto no jugándola, porque Claro. o sea, yo pensaba que me iba a ganar fácil. Y digo, pues me pillo el bye para mañana, todas estas cosas y descanso un pelín más para mí. Que realmente no funciona así porque, o sea, el cansancio que acumulas del viernes no te merece la pena a la hora de Claro. Pero bueno, entonces decidí jugarlo y ahí estuvo un poco el error. Pero realmente el error fue ese, o sea, una vez decidido jugarlo, tú no te puedes dar por contento porque el torneo no se acaba ahí. O sea, el objetivo no era hacer 6-0 en el paralelo, el objetivo era ganar el evento. Claro. Y si hay un tío que le tienen como el dios del juego, le tienen alabado mucho porque es muy bueno y porque tiene una consistencia muy grande y tal, tienes que asumir que este tío no va a aceptar que le ganes. En plan, Claro. no va a ser una cosa que él va a decir, bueno, pues sí, pues me ha ganado este tío. Entonces, bueno, ese es el proceso reflexivo que podía hacer yo. Era, o no juego el paralelo, o si juego el paralelo, joder, intento pensar un poco más y no intento decir, buah, le gano fácil y ya está. Porque no era así. Ya, es que, claro, el pensamiento más sencillo que es pensar, pues bueno, a lo mejor el error está en presentarte en el paralelo, ¿no? En plan, bueno, me guardo la lista y luego ese mismo matchup se da en cuartos, en top 8, y a lo mejor pues sorprendes y ahí te llega directamente el campeonato. Pero sí que es cierto que dándole una vuelta, tu reflexión es mucho más acertada dadas las consecuencias. Es decir, creo que es mucho más maduro decir, pues ha pasado esto y debería de haber actuado en consecuencia, a decir, pues debería haber vuelto atrás en el tiempo y no haber hecho nada de lo que he hecho para que al final no pasase, ¿sabes? Creo que es donde hay que ir, o sea, es el camino. En plan, ya que haces cosas y tienen su repercusión, al menos aprender de ellas y evolucionar, ¿sabes? O sea, que no lo había pensado de esa forma. Yo sabía que te había tocado contra él en el side event. De hecho, él puso un tweet diciendo que le había tocado, había perdido en el preregional contra una baraja que era más consistente en el mirror y tal, y no sé qué. Y
Y claro, en ese momento pues yo pensé en plan, hostia, tío, pues a lo mejor no debería haber jugado ese event o haber jugado con otra cosa y seguro que le hubiese pillado en el main event y le hubiese ganado consistentemente y la historia hubiese sido distinta. Pero escuchándote esa reflexión, la verdad es que coincido totalmente. Y dado estas situaciones que se dan y también como explicas un poco cómo es el proceso de mejorar a la hora de aceptar las derrotas o las victorias y tal, ¿tú consideras...? Porque esto es un debate que a lo mejor a veces se da, es el típico debate que se da en todos los juegos, ¿vale? Pero en Riftbound a veces se da y las opiniones que yo he recibido son muy dispares, ¿vale? ¿Tú piensas que Riftbound realmente es un juego que premia la habilidad y al jugador? ¿O piensas que hay un factor aleatorio que complica mucho que un jugador sea constante y se lleve las victorias de manera regular? Resultados. Es decir, los que están arriba siempre. Cuando ven las mesas de arriba, le preguntas a la gente, campeón de no sé qué, top 8 en no sé cuánto, exjugador de no sé cuántos TCGs compitiendo durante no sé cuántos años. O sea, no es coincidencia que los buenos están arriba habitualmente. Y para mí, de los TCGs que he jugado, Ribbon es el que menos varianza tiene, por muchísimo. Y me atrevería a decir que tiene varianza casi cero. Es decir, si tú construyes una baraja bien, el tema es que, volvemos a lo del best of. Dicen, no, si tienes varianza casi cero, te presentas con una Ornn y deberías ganar el torneo. No. O sea, porque varianza casi cero conlleva que tú tomas todas las decisiones en base a ganar el torneo, en plan, todas tus decisiones van dirigidas a eso, y luego tienes una correspondencia a nivel juego de que puedes trasladar esas decisiones para que sean victorias, ¿vale? Claro, si tú juegas por la best of, no estás jugando para ganar el torneo. Entonces, tu objetivo no es ese, luego no se debería alinear con eso y no deberías ganar el torneo. Pero ¿qué pasa con el tema de Ribbon? Para mí, que el sistema de recursos sea garantizado, es decir, yo todos los turnos sé con cuántas runas enderezo. Poder no exactamente por cómo funcionan las runas, distintos colores, etcétera. En el caso de mi real prácticamente también, porque era monomorada. Bueno, llevaba un splash azul para el cohete, pero por lo demás monomorada. Entonces, bueno, tienes una garantía y eso te hace prever mejor. No solo prever mejor este turno, pero por ejemplo en Magic tú no puedes hacer una jugada a 4 turnos vista porque no sabes si vas a dar la tierra a todos esos turnos. Pero en Riftbound yo sé que en 4 turnos voy a tener X runas, si sacrifico una este turno, sacrifico otra, reciclo, lo que sea. O sea, yo tengo una previsión de cómo va a ir la partida. Entonces yo creo que esto a nivel jugador es muy gratificante. O sea, yo lo he disfrutado mucho el saber que tengo certezas dentro del juego, que luego está el factor top deck y tal. Pero bueno, ahora mismo el juego te permite un poco evitar el top deck. Es verdad que si juegas un set o si juegas una Fiora, pues va a ser mucho el top deck. Pero si juegas un deck morado, es muy complicado ponerte al top deck y es muy complicado perder por el azar de 2 robos. Así que, no sé, para mí el que menos azar tiene, y de verdad, o sea, eso yo creo, si para mucha gente es limitante porque, guau, es que entonces siempre voy a perder contra los buenos, etcétera. Creo que el pensamiento debería ser lo contrario. Debería ser, entonces me puedo exigir mucho y ganar, ¿sabes? Y entonces cuando gane sí que va a ser nadie va a poder decir que ha sido porque he tenido suerte este día. Va a ser porque he jugado bien y porque he jugado una buena baraja y he tomado buenas decisiones, etcétera. Claro, yo tengo... O sea, yo soy de los que están un poquito en ese barco, la verdad. Pienso que el juego es desde luego, desde que estamos viendo todos los regionales y los eventos grandes y que siempre ves a la misma gente arriba, pues es un indicativo de que esa gente está mejor preparada y sabe jugar mejor al juego. Así que yo creo que es un poquito ese camino. Y también otra pregunta que tenía es, ¿cómo ves el meta? ¿Tú crees que va a evolucionar de aquí hasta que acabe este set? ¿O ahora mismo ya crees que está un poquito el pescado vendido y ya más o menos vamos a ver lo mismo en los regionales que quedan? Es una pregunta complicada. Yo creo que las Sets Miracle están para quedarse, ¿vale? Y que las Sets Miracle van a ser lo que más domine en general el juego durante bastante tiempo, por lo menos hasta que restringen manera lo que quieras. La cosa es que se adaptan mucho. Y si bien, por ejemplo, no hay coherencia ahora mismo en las listas de The Real. La lista de Alliance y la que juego yo son muy distintas. Hay gente que adapta una, otras. He visto mix entre las dos. Creo que a medida que la gente vaya jugando más, obviamente este pensamiento es un poco... pues tiene un cierto sesgo, ¿no? Porque es mi lista, pero creo que mucha más gente se va a acercar hacia algo parecido a lo que jugué yo que hacia algo a lo que jugaba Alliance. No por nada, sino porque realmente, o sea... El deck building de Magic a mí me ha enseñado que reducir el coste promedio de tu curva es súper importante y mi baraja, o sea, la lista que yo jugué,
solo llevo una carta de coste 8 que es el Downwell, todo lo demás vale 3 máximo. Entonces, ese dinamismo en un turno de poder hacer múltiples spells, una cosa que puntualizo mucho que creo que es muy importante, si tu amenaza principal o tu threat, por llamarlo así, vale 0, que es el Rasa, eso te permite acomodar tus turnos para que sean todo lo interactivo que tú quieras. Mientras que si tienes que curvar una Vex o tienes que curvar un Zorro, eso te capitaliza prácticamente todo el turno y no te deja responder, además de curvar una amenaza. Entonces, creo que, bueno, este tipo de deck building de amenazas cada vez más baratas y decks muy sinérgicos, porque por ejemplo la Miracle es un deck ultra sinérgico, creo que se van a hacer más populares en Rebound y creo que va a haber cabida para eso. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, decks Miracle, o sea, hay muchas combinaciones de morado. O sea, no me extrañaría que saliese una Annie Miracle en su momento, etcétera. Luego, ¿hay otros decks que están ganando popularidad? Sí, por ejemplo, Irelia, creo que también es un deck que tiene herramientas para hacer un montón de cosas y tiene buen robo de cartas por el Stellaracorn. No es College Shot, pero es una forma de obtener buena ventaja de cartas. Entonces, yo creo que en general los decks están transicionando de pila de cartas buenas, como era por ejemplo Kai'Sa en Set 1, que era una pila de cartas buenas, con un play pattern bastante claro, bastante lineal, etcétera, a decks mucho más complicados de jugar y mucho más sinérgicos, que conllevan como intentar pues establecer micro puzzles y micro combinaciones de piezas dentro de la partida. Entonces, cuando tengo este Guardian Angel, pues genial, no sé cuánto, pero otras ocasiones pues tengo, no lo sé, Draven de 6 y Charm, ¿vale? Son como cartas que en realidad juntas, o sea, dices, Estela con Charm, esto no es tan bueno. Pero claro, tiene un propósito dentro de la baraja, ¿no? Son combinaciones de cartas fuertes. Así que yo creo que, o sea, si avanza el meta, será hacia algo dirigido a eso, o sea, será más un concepto de cómo se buildean los decks más que arquetipos en concreto. O sea, no creo que Víctor vaya a subir, no creo que Azir vaya a subir, pero sí que creo que las barajas se van a redefinir a intentar ser más sinérgicas en vez de puramente cartas buenas. Sí, creo que el juego al final se presta un poco a eso, ¿no? Es un juego donde no existe prácticamente vanilas, donde todo tiene efectos, todo se puede combinar, ¿no? Básicamente, con las restricciones de colores, evidentemente. Pero sí que es cierto que, bueno, ver barajas como tu Ezreal en el set 2 está bastante guay. O sea, ver cómo no se juega lineal a lo que decías tú, de simplemente bajar unidades y conquistar y ya está. Que puedas jugar a tener un plan y desarrollarlo poquito a poco y con calma. La verdad es que mola y además mola verlo. O sea, porque realmente hace mucho más atractivo el juego a la hora de verlo. Así que veremos qué pasa en Lille, ¿no? Lille creo que es el último regional. Bueno, luego está Atlanta también. Bueno, Atlanta creo que Ya, es el ya, último. Lille, Pero bueno, Y la semana siguiente Atlanta. sí, pero están prácticamente pegados, así que creo que no cambiará mucho la cosa. Ahí veremos qué pasa, porque en Las Vegas ahora Draven ha reventado, ¿no? O sea, disteis una falsa esperanza ahí con los Real en Bolonia. Y ahora han vuelto a salir los Draven de la cueva. No, sí, no solo R. Al final, el top 4 de Bolonia no hubo ningún Draven. Ya. Quedaron todos en el top 8, aunque hubo 3 en el top 8, fue la baraja más representada. Y en Las Vegas, no sé si han sido 5 o 6 Dravens, creo que 5. Sí. Luego también estaba Irelia, Real y Jax. Jax. Pero en el top 4 fueron 4 Dravens. La verdad es que fue duro, ¿eh? El día de Las Vegas viendo solo partidas de Draven se hizo largo, ¿eh? Sí, a ver, como espectador es bastante repetitivo, la verdad. ¿Tú cómo lo ves? Yo, o sea, a ver, es que yo creo que no es un tema de Draven, si es que la realidad es que Draven Miracle y Draven Midrange son dos barajas completamente distintas, o sea, no comparten casi nada a nivel gameplay y a nivel tal. Entonces, la gente se queja mucho de Draven, pero realmente, o sea, podría haber sido Draven, de nuevo, hago énfasis en Annie Miracle, Jinx Miracle, este tipo de decks, o sea, son decks que la gente no explora porque simplemente jugar Draven es estrictamente mejor, porque tienes una leyenda estrictamente mejor y tal, pero que podrían ser esos decks, o sea, que lo que estamos viendo es una vertiente de decks Miracle y luego decks midrange, lo que sea, acaba ganando una Draven midrange normal, pero si no me equivoco, o sea, 3 de los 4 del top 8 de las Dravens eran Miracle, o 3 de las 5. Creo que 3 de las 5, porque creo que la que ganó era midrange. Sí, la que ganó era midrange. Y creo que había una más que era midrange. Y luego hubo una, no sé si, creo que fue la que no se clasificó al final, que fue la movida esa del Mirru, que llevaba como las dos cosas. Llevaba como el pack de Miracle, pero con muchas cosas de la midrange. Sí. Y luego Entonces, creo que sí que era ya lo demás Miracle a tope. Entonces era un poco eso. O sea, yo vi mucha más Miracle de lo que vi midrange, pero muchísimo. O sea, hay mucha gente que conocía de Magic, conozco el nombre, no sé cuánto, de jugar algún torneo de ellos, tal, juegan la mayoría Miracle. O sea, creo que ese argumento, o sea, no es tanto Draven, es Miracle. Sí.
Pero bueno, o sea, la evolución de esto yo no la tengo clara. También he de decir que, por ejemplo, de Bolonia a Vegas no había el tiempo suficiente para que una persona que no hubiese jugado mucho Ezreal se sentase con la baraja, le pillase las repeticiones y se sintiese cómodo como para bloquearla. Entonces, jugar Draven es una baraja mucho más práctico a nivel de si quiero ganar el torneo, pues juego esto y ya está. Así que creo que eso es un condicionante. Creo que en Lille y en Atlanta veremos mucha más Ezreal. Creo que a la gente le dará tiempo y es una baraja además que mola aprender, que mola sentarte y decir, vale, este es mi objetivo, como este es mi camino a largo plazo y tal. Y no te vas a aburrir, vas a seguir aprendiendo con Ezreal, tiene un montonazo de líneas y tal. Entonces, creo que ahí se verá más. Pero bueno, también es eso, los regionales estos que son una semana después de otra, Claro. intentar encontrar una evolución de metajuego es casi imposible. O sea, es que no la va a haber porque no hay tiempo. Y bueno, tú, Mateo, ¿has sido o eres jugador del LoL o simplemente... He jugado. Ahora juego muy poco, pero he jugado bastante. De pequeño jugaba mucho. ¿Y tienes alguna leyenda, bueno, un campeón que estás deseando que saquen, que sea tu favorito, que digas tú, wow, ojalá salga este chulo, me guste jugarlo, vamos, tu favorito, por así decirlo? Es que en el LoL solo, o sea, precisamente solo jugaba a Draven y a Felios. Entonces, o sea, si sacan una leyenda a Felios que tiene mucha amiga, pues guay, pero por lo pronto ya sacaron a Draven. De hecho, cuando en Set 2 yo dije, buah, voy a jugar a Draven, porque claro, juego a Draven en el LoL, etcétera, y encima parecía overpowered. Pero luego el gameplay me pareció tan básico que tampoco siento esa conexión como si juego el personaje Sí. en el LoL, que sé que le pasa a mucha gente. Si juego el personaje en el LoL, lo quiero jugar en el Rebound. Creo que, o sea, en TCG es como que soy como quien dice el que, o sea, veo los artes de las cartas, pero no significan nada para mí. Son como artes de más. Así que, o sea, me gusta que las cartas tengan efectos y que coincidan con mi estilo de juego, no tanto Claro. afinidad por el personaje y todas estas cosas. Bueno, y ya yo creo que para terminar, pues ya te hemos robado suficiente tiempo, te voy a pedir que reflexiones dos cositas, o sea, yo lo más resumido posible, y es, una, si tú tuvieses el control absoluto de Rebound, de lo que va a venir, ¿vale? Quiero que me digas que algo que te gustaría mucho ver en Rebound de aquí a medio largo plazo y algo que no te gustaría ver jamás en Rebound y que sería como una red flag total para ti en un juego de cartas. Algo que me gustaría ver a corto plazo sería que hubiese un castigo, o sea, bueno, tienen que cambiar un poco ciertas estructuras de dinámica normal del juego. Creo que el play draw tiene que haber alguna forma de balancearlo un pelín más. Creo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, el campeón que juegas, porque si juegas Real casi que firmas Iron de draw todo el rato, porque no tienes play de una bueno igual, pues Fulgor es Real y da igual. Pero para otros decks sí que se nota mucho. O sea, estás jugando un Mirror de Draven y no hay suficiente castigo cuando vas on the draw, todas estas cosas. O sea, la runa además es buena, pero es que la desventaja de tiempo es brutal y encima... O sea, el deck building como está construido creo que no hay suficientes cartas buenas impares. Que eso, o sea, me gustaría verlo en rollo... Por ejemplo, se nota un montón polarizado cuando Kai'Sa Irelia tiene que meter Sneaky Deckhand para romper cuando van de draw a las Dravens y a los Mirrors de Irelia, etc. Entonces, creo que deberían sacar más cartas con fuerte efecto impar. Y luego, sobre todo, creo que deberían hacerlo de que si se te vacía la biblioteca y vas a robarte una biblioteca vacía, pierdes la partida. No Sí. por nada, o sea, la gente piensa que a Ezreal esto le punishea mucho. Ezreal tiene mecanismos en el mazo para no dequearse. O sea, puedes literalmente lupear cartas infinitamente con Fizz y nunca te vacías el mazo y siempre juegas las mismas... O sea, esto es muy profundo de explicar, pero bueno, el mazo tiene capacidad de jugar siempre Sí. un set de cartas definido. Pero la cuestión es que, aún así, creo que sería una win con interesante a explorar, cartas como Invert Timelines, poder hacer eso si tu oponente es excesivamente greedy, pero creo que el punish actual de se te baraja todo y le das un punto al rival, literalmente, o sea, es inexistente, o sea, no tiene sentido. De hecho, hubo partidas en el torneo que a mí me descartaron en las raids, por ejemplo, pronto, y me vacié el mazo a voluntad para volverlo a meter en el mazo. O sea, Ya. que es una cosa que a mi parecer es demasiado explotable. Sí. O sea, ya tener un castigo real el hecho de acabarte la baraja. Entonces, eso y cosas que no haría más es, por favor, aprender del error, dejad de sacar cartas con coste cero. O sea, dejad de sacar cartas gratis, cartas que son gratis si tienes una tal, porque lo que voy a hacer yo como jugador de TCGs asiduo y tal, es voy a coger todas las cartas. De hecho, mi filtro en Piltover habitualmente es cartas cuesta menos, vale cero, cuesta uno menos por cada carta. O sea, este es el que hacen los jugadores de TCGs experimentados. Juego Fizz porque juega carta gratis del cementerio, juego Rask porque es gratis, juego Sello porque es gratis, juego College Shot porque es gratis. O sea, tienen que dejar de sacar cartas que jueguen cartas gratis. No por nada, sino porque son súper restrictivas a nivel siguientes cartas que puedes sacar. Claro. O sea,
os pongo el ejemplo, Fizz, ¿vale? Si ahora sacan en la siguiente colección una carta que por 3 miras el top 4 o miras es que no lo sé, por 3, ¿qué haríais de roba de cartas por 3? Que lo vieseis así balanceado. Que robe cartas por 3. Sí. O sea, que mire 4 y robe 2, algo así, un Por colección por 3. ejemplo. Eso sería... claro. O sea, Claro. sería bueno, es verdad que el stack es por 1, robas 1, miras 3. No puedes hacer por 3, roba 3, mira 9, obviamente, no tenía ningún sentido. Pero sí, a lo Claro. mejor algo así de mira 4, mira 5 y roba 2, y ya estaría bastante overpower, la verdad. Estaría fuerte. Estaría Vale. bastante destruida. Pues para mí el problema es que todas estas cartas, en plan, o sea, Fizz Stacker es un play bueno. Pues es que Fizz esa carta sería en plan, Sí, patata claro, que estoy claro. haciendo, o sea, no tiene sentido. Ya. Entonces, todas las cartas que juegan otras cartas gratis o que ven reducción de este tipo, lo que hacen es alimentar a las otras cartas gratis a que sean más injustas. O sea, Colechote, o sea, Rasa es una carta que gana muchísimo por Colechot, Claro. porque pongo una carta gratis en el cementerio. Entonces, yo eso es lo que sí que ya les diría, en plan, no go, tío, no hagáis esto, porque en plan, o sea, solo va peor. O sea, si sacas una carta gratis, la siguiente gratis se vuelve más OP por la gratis anterior y acabamos todos con decks de todo carta gratis y nos enseñamos la mano y a ver quién ha ganado, ¿sabes? Por no iniciar. Ya, claro. Yu-Gi-Oh! Experience total, sí. Sí, total. Eso es así. Al final, que ganar en turno 0. Ese es el objetivo de todos los juegos de cartas. O sea, pero No, por los favor. Mirrors de Real, los Mirrors de Real es una locura para eso, porque yo en varios co-streams y tal estaba poniéndole a la gente en plan, obviamente yo juego al Mirrors de Real y sé, pero una partida que pusieron de Aikado contra Alan, las 3 partidas que jugaron se habían acabado en turno 1. O sea, realmente se habían acabado en turno 1, yo le estaba diciendo a la gente, o sea, esto es obligado a verlo, pero esta partida la gana este. O sea, 100%, porque salía uno de doble sello y el otro fallaba el sello en el G1, partida acabada, instantáneamente. Y la siguiente partida, el otro sale de doble sello, este falla el sello y encima no tiene el pickpocket, partida acabada. Y la siguiente, uno sale de triple sello y el otro de solo un sello y sin pickpocket, partida acabada. Ya. Entonces era como, o sea, es súper reduccionista. Y si no te lo crees al principio, yo suelo decir a la gente, dice, venga, va, por favor, se puede robar esto, se puede robar lo otro. Y digo, no, sí que aquí, o sea, ya el snowball es tal que Claro. no, o sea, no puedes volver, ¿sabes? Y bueno, o sea, si todos los matches se van a resumir en eso, porque todos los decks van a pillar cartas gratis, veía argumentos de, no, es que deberían sacar stackets para el resto de los colores. No, lo que deberían es dejar de sacar stackets. O sea, Ya. es mejor resumen. Claro, eso tampoco es lo que se quiere, porque ya hay... En el set 1 como que los colores tenían más identidad y ahora hay un poquito de todo en todo. O sea, ya se está como difuminando un poquito la identidad Sí. de los colores. Entonces no molaría que todo hiciese todo. Sería un poco loco, la verdad. No está bien. Bueno, pues si quieres decir tú algo más, Charlie. Yo creo que hasta aquí, a ver, yo creo que de hecho, al revés, si quieres añadir tú algo, Mateo, si algo que quieras decir, si quieres aprovechar para hacer promoción de lo que quieras, si quieres, o sea, lo que quieras hacer, como tienes ahora tu pequeño speech y comenta lo que te apetezca. No, o sea, yo promoción de nada, o sea, no, en particular de nada. O sea, sí que lo que me gustaría, o sea, quiero que mi ejemplo, o sea, de lo de la gente te glorifica mucho, ¿no? Primer español de Bolonia, no sé cuánto, tal. Yo a mí lo que me gustaría es ver competición a nivel nacional, o sea, lo de los polacos me inspiró mucho a nivel de, joder, son una nación completamente unidos, en plan, todos Sí. no se conocen de nada, pero se animan un montón. Me molaría que como españoles hiciéramos eso en futuros torneos y que haya como ese sentimiento nacional, que sí que lo sentí bastante, pero sobre todo eso, de que la gente tenga hambre de competir y tal, y me molaría. O sea, a mí una cosa que siempre me ha gustado en juegos es, con la gente que conozco a nivel nacional y tal, tener ese pique de nos vemos en las mesas de arriba, competir contigo, una vez ganas tú, otra vez ganas... O sea, eso me molaría. Y pues eso, simplemente incentivo a la gente a que juegue. Obviamente, si queréis probarla es real y la queréis jugar, pues guay. Pero que la gente aprenda, que juegue y eso, que tenga hambre por competir. Y quedan muchos torneos y sobre todo vamos a tener uno en Barcelona que debería ganar un español. Ese tiene que ser nuestro 100%, vamos. Y bueno, y el Lille ya se peleará, también. Seguro Lili y que Utrecht están ahí también. están ahí y yo creo que te veremos el Lille, ¿no? Imagino. O sea, 100%. Sí. claro. Bueno, si me quieren dar la plaza, sí, porque yo no la pillé. Estoy esperando lo del top 64, que se supone que te dejan comprarla y tal. Así que si me dejan... Sí, iré. bueno, en principio se supone que sí que al top 64 se la tienen que No, ofrecer, o sea que deberías. deberían. Bueno, 100%. ya para Bolonia lo hicieron y fue medida de última hora que no habían pensado. O sea que yo entiendo que para Lille lo harán sin ningún problema. A lo mejor están esperando a Las Vegas porque creo que daban acceso a tanto a los de América como los de aquí. Entonces a lo mejor esperan a Las Vegas y mandan correo a todo el mundo de, bueno, los que os habéis clasificado, ¿queréis comprar la entrada o no? Claro. Eso es.
Bueno, pues nada, Mateo, ha sido un placer, la verdad. Hemos aprendido mucho de esta charlilla. Ponemos aquí todas tus redes sociales y todo para que la gente te siga la pista, porque es muy... Joder, tío, lo que has dicho tú, el sentimiento de que un jugador español esté tan a tope y tenga tanto potencial en un juego que acaba de nacer prácticamente, pues ilusiona y al final creo que es eso, que cuanto más sentimiento de pertenencia tengas a los resultados de un jugador, ¿no? Creo que eso va a determinar mucho que la gente se enganche más al juego, que la gente le dé por ver más el juego y al final crezca, que creo que es lo que hace que tanto los deportes como los juegos de cartas o los eSports también hace que crezcan más, que tengas final, como tu punto, tu foco al cual seguir y decir, vamos, quiero que se la lleve, ¿sabes? Tener referente siempre es bueno, es verdad que ahora el referente principal de Rebound es Alan, ¿no? Todo el mundo está con Alan, pero creo que hay muchos más jugadores que son muy buenos. Y bueno, de hecho hasta en Las Vegas se vio que no es que Alan sea invencible ni mucho menos. Falta que salga un villano o algo así, en plan un chino que sea muy bueno y que haya que vencer en un internacional, ¿sabes? Algo de eso. Que esté todo el día haciendo trash talking diciendo que no sé qué. Todos los occidentales son una mierda, tal, no sé qué, ¿sabes? Y ya se pique. A ver, estaría guay, ¿sabes? En realidad, ese pique. Ese arco molaría, sí. Claro, yo creo que el LoL eso lo hace bien, lo de las regiones y las rivalidades y tal. Sí. Ya si el Rebound existiese. Estaría bastante bien. Poquito a poco. Y bueno, muchas gracias por pasarte por aquí. Nosotros siempre encantados de recibirte. Y bueno, los que estáis viendo el vídeo, yo creo que un tremendo like, aparte de seguirle en redes a Mateo. Dejadnos abajo en los comentarios cualquier cosa que tengáis y cualquier... Y yo voy a dejar un... Ya va a hacer la suya. Qué pisado, tío. Le vamos a citar en otra porque va a ganar en Lille. Entonces, la próxima que nos juntemos aquí es porque ha ganado y tenemos que hacerle... tenemos que hacer una charla de a ver cómo se gana un regional. Yo creo que... Vamos a dejarlo ahí, yo creo que sí. Habrá segunda parte 100%. Bueno, pues muchas gracias, Mateo, tío, por el ratito y esperemos que vaya muy bien, sobre todo ahora en el que tienes ahora en Turín de Magic. Espero que... Bueno, no creo que te entrevistemos por Magic porque estamos ahí un poco perdidos nosotros. Sí. Pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Seguiremos la pista igualmente, tío, a ver qué pasa. A ver qué tal se da. Gracias a vosotros, chicos. Nada, muy bien. Un saludito. Adiós. Un placer. Hasta luego.